Bien, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a ir con un análisis de los bots, ¿sí? Primero voy a mostrar cómo tomo un backtest y luego analizar el volcado de datos en una planilla de Excel, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a poner el double 30, ¿cierto? Los stop y target están en porcentajes. Habitualmente utilizo el horario completo. Los horarios que se ponen son siempre hora de Nueva York, hora del este de Estados Unidos. Hay posibilidad de fraccionar el horario y por ejemplo en los bots index si lo fracciono y pongo esto así. Esto es por un análisis histórico. Puede ser que a corto plazo de otros horarios para determinar el horario operativo me baso en largos plazos. Bien, entonces aquí estoy utilizando esto. Si me voy a muy largo plazo, estamos hablando de 10 años, el horario de finalización adecuado es 13:30, pero ya hace un par de años que es las 15, entonces estoy utilizando para todos los bots de 9:30 a 15, ¿cierto? Por eso junto los dos tramos horarios, pero los index hago una pausa de 12 a 12:30, ¿correcto? Vamos a mostrar este que ya tenemos cargado aquí en el micro Nasdaq. Un minuto, se incluyen los costos de comisión, ¿cierto? Y pues nada más por aquí, ok. Vamos a hacer el backtest. Y ahí tenemos el beneficio, ¿cierto? El drawdown, el costo en comisión, cantidad de trades, porcentaje de positivas, ganadoras y perdedoras, el promedio de beneficio por cada trade, o sea, cada vez que entra al mercado el promedio es este, siempre con un contrato, estamos hablando, el trade de mayor beneficio promedio, el promedio de stops, ¿cierto? Y neto, el mayor beneficio y el mayor stop. Vamos a analizar un poco paso a paso. Aquí tenemos, por ejemplo, los últimos 12 meses. Si los queremos ver acumulado, lo cambiamos aquí. Es muy buena curva, ¿cierto? Muy buena curva. Aquí vemos cada trade, ¿cierto? Las ganadoras y las perdedoras. Y bueno, volvemos a la página principal. Todos estos datos se vuelcan en una planilla de Excel, que es la siguiente. Aquí la tenemos, que yo la actualizo al final de cada mes, ¿vale? Eso me determina más o menos qué bots operar y si hay que cambiar algún parámetro, tamaño de stop o de target, por ejemplo, que no es muy habitual hacer muchos cambios, ¿cierto? Ya que se tomó los 12 meses anteriores habitualmente. En este caso estoy tomando desde el 10 de enero al 30 de noviembre, que es en lo que es el año operativo lo que realmente se tienen activados. Antes de ir al análisis en sí, quiero comentar algunas cosas que les pueden servir, sobre todo para la gente que quiere hacer evaluaciones de fondeo, pero también para los compañeros que tienen cuenta propia. La determinación del bot depende del capital, si es cuenta propia, el nivel de aversión al riesgo y sobre todo del tipo de evaluación que quieran realizar o prueba de fondeo. Hay evaluaciones que hay que pagarlas mes a mes, esas son las que más dinero sacan y las más, digamos, que exigen más control emocional, aunque esto sea un bot por parte de los traders, ya que cuando se acerca el fin de mes está el apuro por pasar la prueba, algo que es totalmente contraproducente. Hay algunas empresas que cobran un solo pago por toda la prueba sin límite de tiempo y evidentemente en ese aspecto son las mejores. Lo dicho, siempre hay que ver qué es lo que se contrata, cuál es el drawdown o qué es lo que se busca, o en caso de tener una cuenta propia, cuál es el capital disponible para seleccionar el o los bots para activar. Lo ideal es tener un pack de bots para tener alternativas ante diferentes situaciones. Recordemos además,
y esto lo quiero marcar. Yo recomiendo no operar las semanas que hay rollover, o sea, cambio de contrato, no operar las noticias relevantes de la Reserva Federal, por lo menos el día anterior y el mismo día hasta después de la noticia, esto es decisión de tipos de interés y alguna que otra reunión importante de la Fed, que suelen ser las que son a las 14 horas con una conferencia de prensa posterior a la 14:30. Esto es porque el mercado esos días espera las noticias y no hace un movimiento armónico. También en situaciones especiales como la que tenemos este año, que es una inflación más alta de lo normal en todo el mundo, los datos de inflación suelen afectar mucho a los mercados y ese día también es adecuado no operarlo. Por tanto, eso también es un elemento importante para la elección o del inicio de las pruebas de fondeo o contratarlas, ya que contratarlas justo en una semana donde no se va a operar porque hay rollover no es lo adecuado. Bien, porque esas semanas no es recomendable operar y se va a estar corriendo el tiempo de la prueba y es una semana por la cual se ha pagado. Dicho esto, vamos directamente a lo que es la planilla Excel y yo voy a dar un ejemplo simplemente como yo los selecciono. Yo trabajo o selecciono evaluaciones para las pruebas de fondeo que voy dejando con unos bots activados, ¿cierto? Con una empresa que hay que hacer un solo pago, no tiene límite de tiempo, entonces yo lo único que busco es un bot que más o menos me dé cierta fiabilidad de que no va a romper el drawdown, que vaya sumando de a poco, sin prisas y que cuando pase la prueba, bueno, ahí hay que hacer un aporte extra de dinero por no haber pagado todos los otros meses, porque se paga una sola vez, ¿cierto? Y bueno, y así se van activando las cuentas y se van acumulando. Pero por ejemplo, vamos a interpretar un poco el gráfico. Aquí tenemos las columnas. Este es el beneficio neto, porque ya vimos que se deducen las comisiones en los backtest. Este es el máximo drawdown. Este es el ratio beneficio drawdown, quiere decir este importe dividido este, o lo que es lo mismo, por cada dólar invertido se ha tenido un retorno de 6,48 en este caso. Si vamos a esto real, con una cuenta de, no vamos a poner justo esto, pero aproximadamente $1000 se pueden obtener 6000, ¿cierto? O de acuerdo al año pasado, así ha sido. Recordemos que en el futuro esto nunca va a ser exactamente igual, puede ser un poco mejor, un poco peor, similar o cambiar alguna situación del mercado, ¿cierto? Pero lo que muestran los backtests y los resultados reales ya pasados son el potencial de los bots, ¿sí? Es imposible que se repita exactamente igual, pero buscamos fiabilidad en los resultados pasados para tratar de replicarlos en el futuro, ¿cierto? Este bot, y voy comentando, por ejemplo, aquí tenemos el beneficio neto, máximo drawdown, el ratio, porcentaje de ganadores perdedores, el beneficio medio por trade, la máxima pérdida en un mes. Esto es importante, ¿cierto? Para los que van trabajando junto con el drawdown en pruebas de fondeo y también los que quieren tener un buen control de la gestión monetaria de su propia cuenta, y la máxima pérdida diaria. Algunas empresas de fondeo tienen esto y otras no. Por último, tengo una columna de meses ganadores perdedores de los últimos 12. ¿Ok? Algunas consideraciones: tenemos separado en el micro S&P 500 en la parte superior, en micro Nasdaq en la parte inferior. Como iremos viendo en los últimos 12 meses, y yo comento, una de las cosas que voy a comentar es por qué me gusta combinar un pack, y voy a dar un ejemplo. Vamos a seleccionar los bots más rendidores los últimos 12 meses, pero después voy a comentar por qué también me gusta tener otro. Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a pintar todo y después vamos a ir descartando. Bien.
y yo voy a utilizar mis premisas a modo de ejemplo y cada uno puede aplicar las que quieras. Primero, independientemente de la cuenta que yo utilice o de la prueba de fondeo que se contrate o el drawdown que tenga disponible en una prueba ya aprobada, yo prefiero, si es posible, eliminar todos los bots o no utilizar que tengan un drawdown en los 12 meses anteriores de más de $1000. Por tanto, estos dos aquí no van y estos de aquí no va ninguno. Bien, a lo mejor alguien con una cuenta muy amplia ignora esto, o con una evaluación, una prueba de fondeo que tiene un drawdown de 5000, ignora esto y prioriza el beneficio neto. Yo voy haciendo así, ¿vale? Para que todos tengamos presentes cómo puede ser. Eso como primera cuestión. Como segunda cuestión, el shooter, por ejemplo, es un bot que opera también en horario europeo. Bien, en horario europeo. A mí no me gusta tener una extensión horaria tan amplia en lo que son los bots. Y ¿por qué? Porque en una cuestión particular mía me gusta estar, digamos, siguiendo el movimiento de los bots porque los voy estudiando. Y al ser una extensión horaria muy amplia, si el shooter estaría dentro de la posible selección, lo eliminaría por una cuestión de horario. ¿Vale? Pero a partir de ahí, como eso ya quedó eliminado antes por el tema del drawdown, pese a que este es el que más gana, rendimiento neto lo he eliminado por otro motivo, vamos a dejar de lado. Segunda cuestión, hay que ver la pérdida máxima mensual, ¿no? Aquí tenemos, todas son pérdidas de menos de $500 y aquí también, y la pérdida máxima diaria, todas de menos de $500 y aquí también. Por tanto, están todos habilitados, ¿sí? Por último, me gusta la constancia, entonces voy a ir eliminando los bots que han tenido más meses perdedores. Vamos a eliminar este de aquí, 8.4, vamos a eliminar este de aquí, 8.4, ¿cierto? Y los otros están. ¿Cuáles seguimos? Pues este 9.3, que como vemos todos tienen resultados positivos y algunos, por ejemplo, tienen muy buen ratio. Este ratio y este ratio son similares a este que he eliminado y este tiene mejor ratio de riesgo-beneficio que este. Bien, ok. Entonces hay que tener todo en cuenta. Pero bueno, como esto se hace al final de cada mes, se puede ir actualizando. Y de allí la importancia de tener un pack de bots diverso, ¿cierto? Y ya lo voy a explicar luego. Entonces, ahora, ¿qué me queda por elegir? Pues ahora tengo que priorizar o el beneficio neto, ¿cierto? U algún otro parámetro. En mi caso me interesa mucho la fiabilidad o la constancia, cantidad de meses ganadores perdedores. En este caso estos están exactamente igual, ¿sí? Y por el otro lado el ratio. El ratio es importantísimo y aquí vemos que con un drawdown muy bajo esto ha dado un beneficio bastante importante. Por tanto, yo inicialmente, si me tendría que decantar por uno solo, iniciaría con este. Bien. Ahora bien, ¿por qué digo que es importante un pack? Este bot, tanto en el micro SP500 como en el Nasdaq, que aquí tiene un drawdown muy alto, ¿cierto? Es el más constante en ganancia en 10 años. En todos los aspectos, aunque esto sea un poco alto y aunque el ratio sea un poco bajo. ¿Vale? Entonces, a mí esto me interesa muchísimo y eso es una información que estoy compartiendo.
Entonces aquí tenemos un tipo de bots que hace más trades, que es más agresivo, pero que a su vez es más constante. Bien, entonces por dar un ejemplo, ¿no? Este sería un bot que a mí me interesaría mucho tener, es el mismo que este, ¿sí? Este de momento es el mejor, junto con este. Yo añadiría el único que opera también en horario europeo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí evidentemente además es el que más gana, ¿eh? Tanto aquí como aquí. Aunque de momento el drawdown sea el más alto, trabaja en horario europeo y además es el que más gana. Ahí tengo un buen pack de bots. Y por último, para hacer un pack de 4, completaría con uno de estos dos, en este caso este. ¿Qué pasa? Eso es hoy, el mercado es fluctuante, los bots son todos, como los vemos, con un potencial ganador importante y hay algunos otros bots que por ciertas características me gustan mucho. Ejemplo, este. ¿Vale? Este me gusta muchísimo. ¿Qué sería este? Después hay ciertas similitudes entre este, por ejemplo, el index 30 y 60 son similares, pese a que este año ha sido mucho más rentable el 30, quizás el año que viene o dentro de 2 años es exactamente al revés, ¿cierto? Son bots similares, ¿cierto? Pero aunque este año haya ido mejor el index 30. Por tanto, si vamos a hablar de un solo bot, yo me inclinaría hoy por hoy y en base a las estadísticas que son las que mandan, ¿cierto? Por este bot double mixed, ¿cierto? Y en ese caso además lo activaría solo en el micro Nasdaq, ¿cierto? Y lo podría complementar con algún bot, por ejemplo el index close o el 30 en el micro SP para tener la posibilidad de tener los dos mercados operativos. Recordemos que esto tiene comisiones incluidas, es en base a un contrato y el periodo de tiempo que se ha tomado es del 10 de enero de 2022 al 30 de noviembre de 2022. Como siempre, en futuros.com ofrecemos soporte de instalación y también pueden contar con nosotros por cualquier duda que acontezca respecto al funcionamiento de los bots.